nacido de mujer otro profeta como Juan el Bautista. Mateo 11, creo que... Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos milagros registra la Biblia que hizo Juan? 11. Mateo 11. Dice que no ha nacido otro como Juan el Bautista. Se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cuántos milagros registra la Biblia que hizo Juan? Probablemente tiene que haber hecho varios, pero por lo menos en la Biblia, ¿se registra alguno? Ninguno. Eso es para los que están deseosos de ver muchas cosas, ¿no? Ahora, compárelo con Elías, con Eliseo. ¿Quién cree usted que destacó más? O sea, no hay dónde perderse, ¿me entiendes? Compárelo con Elías, Elías fue arrebatado, Juan fue decapitado. ¿Por qué entonces dice la Biblia que no ha nacido otro como Juan? ¿Por qué? Porque Elías no vio el reino, Juan sí. De hecho, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Su historia se registra en el Nuevo, pero fue el último del Antiguo Testamento, con todo el estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Medio raro, con su vestimenta, rústico. Estos profetas yo llamo medio silvestres, que crecen solo a la punta del cerro, ¿los conocen? Medio espinosos, y no me toques porque estoy recibiendo. ¿Los conoce usted? Se forman solos. Está bien, hermano. No siguen protocolos, lo interrumpen todo. ¿Sabe por qué? Porque no se han formado por nadie. O no se han dejado formar por nadie. Pero ¿sabe qué? Ese es el profeta del Antiguo Testamento. No se congregan. Asesoran vía chat, son como tecnológico, por teléfono, pero no tienen olor a humedad. No están. ¿Sabe qué? Juan, él termina y cierra con todo ese mover profético que era típico del Antiguo Testamento e inaugura el nuevo mover profético que es absolutamente distinto en el nuevo pacto. Usted después lo revisa en su casa, es distinto. Y sabe que la tarea de Juan fue una sola. ¿Sabe cuál fue la tarea de Juan el Bautista? El Señor lo preparó durante toda su vida para que una mañana Juan esté metido en el río y diga al ver a Jesús, con un lenguaje profético, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Juan con lenguaje profético vio lo que Jesús iba a hacer. Juan tenía que presentar al Hijo de Dios. Esa fue su tarea. ¿Qué debería haber hecho luego Juan? Debería haber seguido a Jesús. ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? La Biblia dice que incluso algunos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Pero ¿sabe qué? Juan termina tan confundido que estando en la cárcel incluso manda a sus propios discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir. ¿Se acuerdan? ¿Juan? ¿Cómo puede ser? Juan es el mismo que saltó en el vientre de su madre al ver a María con Jesús en el vientre. El mismo que dijo, Él es el Cordero de Dios. Juan ahora está preguntando, ¿eres tú, Jesús? ¿Sabe qué? Cuando usted y yo nos salimos de la agenda de Dios, somos capaces de cometer los errores más graves. Nos transformamos en gente peligrosa. De hecho, Juan provocó un problema. La gente lo escuchó decir, he ahí el Cordero de Dios. La gente lo escuchó decir, ¿sabes qué? Es necesario que yo mengue y Él crezca. ¿Y por qué no menguó? ¿Por qué no menguaste, Juan? Juan provocó una división. La gente hablaba de los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. ¿Sabe qué? Juan, con todo lo usado que fue, él termina perdiendo la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque él amó más el ministerio que el Dios del ministerio. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado con lo que usted está haciendo con su llamado. Tenga cuidado con no menguar. Tenga cuidado con dolerse cuando usted recibe una amonestación. Tenga cuidado con tirar toda la basura cuando usted vive una crisis. Por muy válido que sea, tenga cuidado.
Señor nos llamó a servirlo y a menguar. A menguar. Es necesario que yo mengue, que Él crezca. Este es un año, pastores y líderes, en el que el Señor va a hacer auditoría a su iglesia. ¿Ok? Te he dado 10 monedas, quiero saber qué has hecho con eso. Te he dado un ministerio pastoral, quiero saber qué has hecho con mi iglesia. Te he dado unción para hacer negocio, qué has hecho con mi dinero. Y sabe que a los que tienen corazón de pastor, yo no tengo corazón de pastor, yo te digo una, 2, 3 veces de las cosas, después que Dios te ayude, pero a los que tienen corazón de pastor amoroso, eso les duele. Les duele porque no está en su ADN herir a la gente, conflictuar a la gente. Y lamentablemente tenemos una iglesia que tiene una visión tan distorsionada de lo que es el amor. Pues piensan de que alguien que tiene el amor de Dios es alguien gordito, cachetoncito, que abraza a todo el mundo con amor, hasta la bruja que nos viene a maldecir allá atrás. ¿Me entiendes? Es alguien con un amor eterno y que nunca te disciplina. Entonces cuando el pastor va y te disciplina y te aprieta un poquito, ¡ay, que no es usted pastor, está endemoniado! Nos cuesta. Tenemos una visión distorsionada de lo que es el amor. Bueno, y además porque pedir cuentas tampoco es muy amoroso, ¿entiendes? Es difícil. Pero es importante que usted pastor, que usted líder en las distintas áreas, entienda que el Señor ve a su iglesia como un solo cuerpo. Uno contamina al resto. Si no, vea las cartas de Pablo a los Corintios. A causa del pecado moral que había, ¿se acuerdan? ¿A quién está dirigida la carta? A la iglesia. No al individuo que pecó. Probablemente había mucha gente en santidad, buena, pero la carta está dirigida a la iglesia, al cuerpo. Cuando Acán toma lo que no debe del campamento enemigo, ¿qué dice la Escritura? Dice Israel ha pecado. No Acán, Israel pecó. Había gente muy buena, gente en santidad, pero ¿sabe qué? Delante de Dios fue Israel el que pecó. Es verdad que al final fue la familia de Acán la destruida, pero ¿sabe que todo Israel perdió una batalla tremenda? Entonces yo pastor, yo líder, que he entendido que este es un tiempo en el que el Señor nos va a apretar, en el que el Señor va a empezar a pedir cuentas. ¿Qué debo hacer? Debo verificar que en mi rebaño, que en mi grupo de gente, no haya tolerancia a cosas que ofenden a Dios. O sea, ya no lo podemos permitir, ¿entiendes? O sea, si usted pastor, usted líder, permite que uno medio nuevo y con olor a mundo se suba acá a ministrar la adoración, se van a cerrar los cielos. Yo creo que lo hemos visto. Puede estar, mire, y usted me puede decir, es que es nuevito, canta lindo, y no tengo a nadie más, entonces por lo menos tiene disposición para que se vaya integrando. No funciona así la cosa. Ahora ya no. ¿Saben que probablemente el resto del grupo esté en santidad, haya ayunado toda la semana, pero por uno se cierran los cielos? Tiempo atrás el Señor actuaba con otro tipo de forma con nosotros, con más misericordia. Probablemente veía el corazón de uno y decía, igual me derramo, ¿me entiendes? Ahora ya no. No me contamina el resto. Somos un solo cuerpo. Somos uno delante del Señor. Pastores, líderes, es tiempo de delegar responsabilidad y de pedir cuentas. Usted tiene que dar el ancho, ¿entiende? Todo lo que hemos declarado, todo lo que hemos decretado, todo lo que hemos profesado, se tiene que notar. Se tiene que notar en tu vida, en tu lenguaje, en todo. Es un tiempo de hacerse cargo de la palabra profética. Amén. Número 2. Tiempo de cambiar mi forma de pensar. Tiempo de cambiar mi forma de pensar. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? ¿Vamos a ver? Lo primero que Jesús dijo cuando partió su ministerio, ¿se acuerdan qué fue? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben lo que significa arrepentimiento? Metanoeo. Cambio de mente. Cambio de mente. Es decir, cuando Jesús dijo, arrepentíos porque el reino se ha acercado, en el fondo quiso decir, ¿sabes qué? Cambia tu mente porque el reino vino acá. Está acá ahora. Cambia tu forma de pensar.
Arrepentimiento no implica confesión de pecados. ¿What? No implica confesión de pecado. Pero es que, Katia, es lo que hacemos todos los martes o los viernes en oración. No sé cuándo tiene usted su reunión de oración. Venimos a pedir perdón como iglesia, pedimos perdón como pastores, pedimos perdón como ciudad, pedimos perdón. Etimológicamente, arrepentimiento no es eso. El establecimiento del reino implica cambio de mente. Usted puede venir, puede llorar, quebrantarse, pedir perdón, quedar derramado ante la presencia del Señor. Uy, tan tocado el hermano. Pero ¿sabe qué? Si usted se levanta y no cambió su forma de pensar, no sirve de nada. De nada, no tiene ningún sentido lo que ocurrió acá. Ninguno. Tenemos una iglesia que se la pasa pidiendo perdón, pero no cambia. No cambia. Yo creo que, para mi gusto, por lo menos, el mejor ejemplo de arrepentimiento es Zaqueo. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? Zaqueo dice en la Escritura que era un publicano, un pecador y millonario, tenía mucho dinero. Usted se sabe la historia, ¿cierto? Ve a Jesús, que si yo le llamó la atención. Jesús le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a comer a tu casa. Zaqueo estaba feliz en la casa, y se me ocurre, con toda la gente, dispuso mesa, desbordaba, qué rico que vinieron. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura que sin que Jesús dijera nada, Zaqueo sabe lo que dice: Señor, en este minuto doy la mitad de todo lo que tengo. ¿Quién daría la mitad de todo lo que tiene? La mitad. Y si fallo en algo, lo devuelvo cuadruplicado, aunque me quede sin nada. ¿Qué le dijo Jesús? Zaqueo, en este momento ha venido la salvación a esta casa. Aquí no vemos que se registre en la Escritura ninguna oración de perdóname, Señor, estoy tan arrepentido. No hubo ninguna oración de fe, Señor, te acepto en mi corazón, porque no hay nada. Pero sabe que la sola presencia de Jesús en esa casa hizo que Zaqueo, un hombre pecador, un hombre aferrado a sus bienes, se despojara de todo. Cambiara su forma de pensar, de ver la vida. ¿No es eso arrepentimiento, acaso? Entonces tenemos una iglesia que trabaja mucho con el perdón de la gente. Aquí está Jesús que te perdona, que te perdona, que te perdona, que te restaura, que te restaura, que te perdona. Y es así. Pero ¿sabes qué? No tenemos una iglesia que trabaje con el cambio de mentalidad. ¿Y sabe qué? Yo creo que ese es el mayor pecado que nosotros tenemos como santuario. Somos una iglesia que nos hemos aferrado a nuestra forma de hacer las cosas, a nuestras estructuras, a nuestra forma de pastorear, porque es lo que conocí y así lo hago y me ha dado resultados, a nuestra forma de hacer clases en la escuela dominical, porque este es el material que me da el pastor, así que la culpa es del pastor, a nuestra forma de hacer la alabanza, nuestras formas, punto, nuestras estructuras. Y hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu. ¿Sabe qué dice Juan? Los que son del Espíritu son como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Esa flexibilidad, esa dependencia del Espíritu es la que nos hace falta. Y ¿sabe qué? Es un pecado muy sutil, porque seguimos predicando, seguimos cantando, seguimos viniendo, seguimos sirviendo en las distintas áreas. Pero yo le hago una pregunta, hermano ministro, porque entiendo que acá hay gente ya madura en el Señor. ¿Lo que usted está haciendo será lo que el Señor quiere? ¿De la forma en que Él quiere? Entonces, ¿cómo nos hace falta empezar a ver todo el ministerio, el quehacer, con ojos de la profecía? No con los ojos de la tradición, no con los ojos de porque así es la cosa, ¿me entienden? Pero si somos una iglesia nuevita, llevamos 15, 20 años nomás, por eso no tenemos a nadie, no tenemos ni un líder, no tenemos a nadie, somos nuevecitos. Iglesia de la tradición, así es la cosa. Iglesia sin poder.
Una iglesia que ha dejado de ver con los ojos de la profecía el quehacer. ¿Sabe que cuando Juan vio a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios? ¿Por qué hizo eso? Él estaba viendo un hombre, pero lo estaba viendo con ojos de la profecía, lo que él iba a hacer. Cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, Jesús no dijo, ve, no dijo eso, ¿entiende? Él estaba viendo con un lenguaje profético. Amén. ¿Qué dice la hermenéutica que nos ha hecho tanto daño? No, que el Cordero, no, es que simboliza, quiere decir que representa un Cordero. ¿Sabe qué? Él no representaba nada, él era el Cordero. Él era el Cordero, no el símbolo de eso, él era. Cuando Jesús dice, yo soy el león de la tribu de Judá, la hermenéutica dice que simboliza, que quiere, no te simboliza nada. Él es el león. Él es un tema de identidad, es un tema de función. Basta con que usted vaya al Apocalipsis y vea cuál es la función del león. Es uno de los 4 rostros. Él es. No simboliza nada. Él es. Cuando usted va a un médico, no dice, es que representa ser un médico. No, él es, porque practica la medicina. Su función es lo que le da la identidad. Cuando la palabra dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, si la palabra dice que somos sacerdotes, ¿qué significa? ¿Es para el hombre? No, yo también soy sacerdote. Tenemos acceso directo a la presencia del Señor, real sacerdocio. Si la Escritura dice que somos reyes, ¿por qué no gobernamos? ¿Por qué nos da tanto temor poner orden? ¿Por qué nos da temor? Somos, no simbolizamos, somos. ¿Sabe? Es tan importante que transformemos nuestra mentalidad, porque si hoy día tenemos 100, 120 miembros, somos 100, 120 ovejitas medias perdidas y desubicadas, vamos a crecer, pero vamos a ser 300 desubicados, ¿me entiendes? Vamos a crecer en número nomás, pero nos vamos a reproducir con nuestra misma simiente, con nuestra misma forma de pensar. ¿Sabe qué? Yo creo que algo urgente que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad es el tema del rechazo, y es algo que le afecta a la nación. ¿Sabe? El rechazo es algo tan aplastante, tan territorial, que me da la impresión que es un principado, ¿verdad, mamá? Es algo tan... ya es un principado, es algo ya territorial. Al chileno le cuesta creer que es importante los planes de Dios. Nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios puede hacer algo grande con nosotros. O sea, los grandes ministerios son de afuera, ¿me entiendes? ¿O no? Ellos son los grandes, el ministerio, César Castellano, grandes, son los grandes. Nosotros, ¿no? O sea, el chileno exitoso es el que se va del país, ¿o no? Que se va a estudiar afuera, que va a hacer sus negocios afuera, cambia su mentalidad así, como por arte de magia. ¿Qué ocurre en nuestro país? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que el Señor quiere hacer algo grande con nosotros? ¿Sabe qué? Acá nadie es profeta en su tierra. Nadie. ¿Y sabe qué? Basta ver cuando se hacen campañas ocultas y viene alguien de afuera. ¿Se ha dado cuenta, no? Aquí están todos, llegan, pero todos a la hora, ¿entiendes? ¿Y sabe qué? Probablemente la persona que viene de afuera es alguien con mucha autoridad, pero probablemente predica lo mismo que usted predica en su iglesia. Pero ¿sabe qué? Queda la escoba acá. Hay otra atmósfera exquisita y todo. ¿Sabe por qué? No porque la persona de afuera sea más usada por Dios, sino porque usted viene con otra disposición. ¿Sabe por qué? Porque acá nadie es profeta en su tierra. La gente acá viene con otra expectativa. Es alguien de afuera. No viene con incredulidad. La incredulidad anula el poder de Dios. Jesús cuántas veces no trató de hacer milagros, ni Él pudo. ¿Por qué? Dice la Biblia, a causa de la incredulidad de ellos. O sea, ni siquiera Jesús pudo, ¿va a poder usted? No. Entonces la gente viene con otra disposición.
Pero cuando usted predica, cuando usted está en su grupo, cuando yo me subo acá, cuando usted está en Calama, en Sindenpark, donde quiera que usted sirva, somos los hijos del carpintero. ¿O no? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta entender que Dios quiere hacer algo grande contigo? ¿Cómo te cuesta entender que el Señor puede hacer algo grande? ¿Sabe qué? Es algo tan aplastante. Acá todo tiene que ser poquito, sencillito, mediocre. El ensayo es a última hora. Todo es así, poquita cosa. Es bien visto que pidamos perdón por lo poco cada rato. Incluso criticamos a los argentinos que son agrandados simplemente porque no son como nosotros. Nos cuesta. Es una estrechez de mente tan grande. Mira, hermano, si tú no crees que el Señor puede hacer algo grande contigo, no va a suceder. Si tú no ves casa de Jacob, toda la herencia que tienes, nunca vas a luchar por ella. Nunca. Cambia tu mente. Nosotros tenemos un apóstol boliviano que es amigo de nosotros. ¿Sabe que cuando siempre viene acá o tenemos oportunidad, Francisco se acordará, siempre le llama mucho la atención la estrechez de las casas? ¿Y sabe qué? No tiene que ver con falta de dinero. Mi esposo trabaja en una inmobiliaria, tiene casas, venden casas carísimas, tremendas, pero las piezas son de este porte, apenas cabe la cama, ¿me entiendes? Al chileno le gusta estar apretado, ¿no? Le gusta, y no tiene que ver siempre con un tema de dinero. Le gusta. Mire, mi casa es de pocas piezas, pero yo estoy acostumbrada a estar en espacios amplios. Mi casa es grande, de patio grande. Cuando vamos a casa de familia, otra cosa, esa cosa, estar apretado, que se tienen que parar unos para que se sienten otros. O sea, hay que salir de la casa para que entren los ángeles, hermano, una cosa pero apretada. ¿Sabe qué? Usted está hecho para la expansión. Dile al que está a tu lado, cambia tu mentalidad. Cámbiala. Cambia tu forma de pensar. ¿Sabes por qué? Porque el reino se acercó. El reino se ha acercado. Ya no basta con que pidas perdón. Cambia tu forma de pensar. Último punto. Tiempo de entender nuestra misión. Tiempo de entender nuestra misión. Vaya conmigo a Juan 17, por favor. Juan capítulo 17. Aquí Jesús toma mucho cuidado en explicar su misión. Está a pocos instantes en que va a ser apresado. Y a mí me parece que este pasaje es sumamente importante porque está condensado todo el diseño de Dios para Jesús y para nosotros. Así que leámoslo, por favor. Bueno, no hay nadie, no se ha puesto todavía, pero bueno, usted tiene su Biblia. Verso 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste hiciese. He acabado la obra que me diste hiciese. ¿Lo leyó bien? Si usted ha crecido en un ambiente evangélico como yo, usted sabrá que el pueblo cristiano entiende que el objetivo del ministerio de Jesús fue morir en la cruz. ¿O no? Uno siempre dice que Jesús vino para morir en la cruz. En la cruz, todo gira alrededor de la cruz. Y está bien, porque a través de la cruz nosotros fuimos salvos. ¿Amén? Está claro que el objetivo de Jesús es morir en la cruz. Pero yo acá tengo un problema. En el verso que acabamos de leer,
Jesús todavía no llega a la cruz y dice que ya acabó la obra. ¿O no? ¿Dice eso? ¿Estás conmigo? Sí. O sea, podemos entender que la cruz diga consumado es, pero que en el huerto diga ya terminé la obra que me mandaste diciendo. O sea, déjeme ver si entiendo. Si aquí Jesús estaba en el huerto y ya terminó la obra, entonces ¿qué es la cruz? Es la consecuencia de haber acabado la obra, pero la obra terminó antes de la cruz. Ups. Veamos entonces cuál es la obra. ¿A qué viniste, Jesús, si no fue para morir en la cruz? ¿A qué viniste? Donde llegamos al verso 4, ¿verdad? El verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Voy a repetir el 6. He manifestado tu nombre. Del mundo me diste. He manifestado tu nombre. La tarea por la cual Jesús vino, ¿sabe cuál fue? Manifestar el nombre del Padre. Él no vino para salvarte. La salvación, tú y yo fuimos salvos porque tuvimos acceso a su conocimiento, al conocimiento del nombre del Padre. Pero Jesús vino para manifestar, para dar a conocer el nombre del Padre. ¿Por qué vino a eso Jesús? ¿Por qué es tan importante dar a conocer el nombre? Tratemos de tener mentalidad judía un segundo para entender lo que Jesús está diciendo. Cuando el niño judío es muy pequeño, alrededor de los 6 años, empieza a estudiar la ley. Usted lo sabe, ¿verdad? Esa era la escuela del niño. Así él aprendía a leer, a todo. El niño se empieza a aprender de memoria los 5 primeros libros de la ley. Esa era la Torá. Esa era su escuela. Ya alrededor de los 10, 11 años, el niño judío debería saberse de memoria los 5 primeros libros de la ley. De hecho, cuando el niño tiene 12 años, es llevado al templo. ¿Y sabe qué? Sientan a los niños en el templo y un grupo de ancianos los examina. Y les hacen preguntas. Por ejemplo, no sé, Yocho. ¿Qué dice Éxodo 2:20? Dice que, ya, perfecto. Ahora, ¿qué dice Levítico? Dice, examinan qué tanto se aprendió de memoria los 5 primeros libros de la ley. Si el niño es destacado en ese examen, anduvo bien, y especialmente si es de familia sacerdotal, si tiene un tío, un abuelo sacerdote, el niño continúa siendo educado en el templo para estudiarse todo el Antiguo Testamento. Ahora, si el niño le fue más o menos en ese examen, puede volver al negocio de sus padres, ser pescador, cuidar ovejas, rebaño. ¿De acuerdo? Ahora, por eso es interesante que cuando Jesús estaba en el templo a los 12 años, él estaba siendo examinado. ¿Y sabe qué? Jesús no solamente respondía a los textos, les aclaraba cosas a los ancianos. Fantástico, me parece. Ahora, ¿a qué voy? ¿A qué voy? El niño judío, desde que empieza con este estudio progresivo de la Biblia, de la Torá, básicamente, se le enseña que el nombre de Dios no está hecho para leerse ni pronunciarse. Es un nombre prohibido. Es un nombre prohibido. De hecho, el nombre de Dios estaba escrito con 4 letras. Y, H, sí, B corta, H. 4 consonantes. Lean. No estaba hecho para ser ni siquiera leído. Era un nombre prohibido. Entonces se les enseñaba al niño que cuando estuviera leyendo la Torá y estudiando, en fin, y vieran estas 4 letras, simplemente dijeran Adonai, que significa Señor, o Hashem, que significa el nombre, pero no podían pronunciarlo, no podían ni siquiera mirarlo. Era una cosa prohibida, prohibida. ¿Por qué? ¿Por qué se les enseñó eso al pueblo judío? Porque los fariseos entendieron mal donde dice la palabra que el nombre del Señor Santo es. Los fariseos pensaron de que, como dice la Biblia, el nombre del Señor Santo era una cosa tan santa, tan mística,
que no se podía ni siquiera mirar, ¿entiendes? Era una cosa prohibida. Los fariseos nunca entendieron de que el nombre refleja la identidad de alguien, ¿o no? Refleja la naturaleza de alguien. Es por eso que Jesús cuántas veces le cambió el nombre a la gente, de Simón a Pedro, de Saulo a Pablo. Le cambió porque el nombre habla de tu naturaleza, de quién tú eres. Pero los fariseos no lo entendieron así. Los fariseos dijeron, estas 4 letras son santas, así que ni siquiera se miran ni se tocan, son prohibidas. El problema es que estas 4 letras raras, impronunciables, era el nombre propio de Dios. Era el nombre por el cual Dios quiso darse a conocer a su pueblo. ¿Sabe qué significa? El análisis etimológico de estas 4 letras dice el que existe en sí mismo. El yo soy. El que existe en sí mismo. ¿Sabe cuándo empezó a aparecer por primera vez en la escritura estas 4 letras? En Génesis. Si usted va a Génesis en la traducción original, siempre parte hablando de Elohim, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, qué sé yo. Pero cuando aparece el hombre ya sojuzgando la creación, instalado en la creación, aparecen estas 4 letras. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque es el nombre, es la naturaleza, es la identidad que Dios quiso tener relacionándose con su Hijo, con un hombre de gobierno, con un hombre instalado en la creación, sojuzgando. Entonces Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, amado por Dios, por un asunto absolutamente religioso, decide no conocer el nombre de Dios. Es algo prohibido, ni siquiera se mira. Entonces el judío comienza a crecer sabiéndose todo de memoria, la ley de memoria. El judío sabía el porqué de la levadura, el porqué de lavarse las manos, el porqué del Shabbat, sabía todo. Pero tú le preguntabas, ¿y quién es Dios? Te respondían con un texto bíblico, Él es el santo. Sí, pero ¿quién es Dios para ti? El pueblo judío sabía perfectamente hacer cultos y rituales. Sabía cumplir con Dios, con todo lo que a Dios le gustaba, pero no tenía experiencias con Dios. Nunca conoció su nombre. Entonces los judíos incluso sabían cómo expiar su pecado. Sabían, ¿por qué? Porque la ley lo decía. Sabían de que la forma de pedir pecado era llevando un sacrificio y eso tenía relación con el tipo de pecado y con la posición económica. O sea, le voy a dar un ejemplo burdo, pero por ejemplo, si un judío ya esta semana empujó a su esposa, chuta, ya, voy a sacar una ovejita, la voy a llevar al sacerdote, aquí está mi oveja. Listo, se limpió mi pecado. A la semana siguiente le pegó más fuerte a la esposa, bueno, ahora tomó una vaca, ¿me entiendes? La llevó al sacerdote, acá está. El judío sabía qué hacer para pedir perdón. Y lo hacía según la ley, estaba bien. Voy, si tengo un rebaño, saco un animal de mi rebaño, si no voy, compro algo, listo, acá está. Cumplimos con Dios. Cumplimos con Dios. Entonces uno entiende cuando en Isaías y Jeremías Dios dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más. No quiero más tus animales, tus ovejas tuertas, hediondas, no quiero que me traigan más sacrificios, no quiero más holocaustos, no quiero que cumplas conmigo. Quiero un corazón quebrantado. Quiero que mis hijos tengan una relación de amor conmigo. Ya no quiero más holocaustos. No me interesa, no los quiero. Quiero una relación de amor con mis hijos. Entonces cuando Jesús en este pasaje dice que vino a manifestar el nombre del Padre, ¿está entendiendo lo que vino? Vino para revelar su naturaleza a su pueblo escogido, un pueblo que se negó a conocerlo por un asunto absolutamente religioso. Y si usted se fija más abajo, dice, en el verso 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Han conocido. ¿Sabe qué? Ese conocido es ginosco. Viene de un conocimiento por experiencia, un conocimiento íntimo. No es cualquier conocimiento. Mire, ¿cuántos conocemos al presidente Piñera?
Sabemos quién es, lo vemos en la televisión, pero Él no se ha sentado a mi mesa, ni vio la suya. Yo sé quién es, mamá. Yo conozco a Luigi. Luigi es amigo de nosotros. Se ha sentado a nuestra mesa, compartimos. Pero sabe que el conocimiento que tengo de mi esposo es distinto. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando Jesús dice, han conocido todas las cosas, no es el conocimiento de un amigo, ni el conocimiento del presidente. Es un conocimiento íntimo. Y ese conocimiento, ¿sabe qué? No se adquiere aprendiéndose toda la ley de memoria. No se adquiere aprendiéndose los 10 pasos para ser salvo, ni repitiendo oraciones de fe. Ese conocimiento se adquiere teniendo una relación con el Padre. Una relación íntima. Una persona que conoce verdaderamente a Dios nunca se aparta de Él. Nunca se aparta. Podemos tener debilidades, momentos difíciles, crisis, pero nunca nos apartamos de Él. Y sabe que acá llego a ese verso que a mí me parece tan crudo, pero es tan real. Cuando Juan, el discípulo amado, el que más sabía del amor, dice, ¿sabes que los que practican el pecado es porque la simiente de Dios no está en ellos? Qué duro es, ¿cierto? Porque todos pecamos. O sea, eso quiere decir que la simiente de Dios no está en mí. Juan dice el que practica, el que lo hace una y otra vez. O sea, si su punto débil es, qué sé yo, ver pornografía, si usted lo hace una y otra, y viene aquí, pide perdón, pero sale, lo vuelve a hacer, sale, pide perdón, lo vuelve a hacer, el que practica el pecado, dice Juan, ¿sabes qué? Tú no tienes la simiente de Dios. Qué duro, ¿verdad? Porque pensamos que sí, que basta con ver la iglesia llena y piden perdón y está listo. Porque el que conoce a Dios, el que ha tenido acceso a la revelación del nombre, de la naturaleza de Dios, no busca ofenderlo de esa manera. El que conoce el nombre de Dios lo da todo. ¿Qué porcentaje diezma acá, pastor? Y diezma como corresponde, le pregunto a todos los pastores, como corresponde, no un aproximado, diezman del sueldo base, pero todos los bonos de Navidad, eso es para el bolsillo. No, diezma como corresponde. ¿Cuánto será? ¿Cuántos de nuestros líderes incluso le dicen, Señor, te sirvo en lo que sea, pero no toques a mis hijos? Señor, te sirvo en lo que sea, pero en este ministerio no. Señor, te sirvo en lo que sea, pero esto no. ¿Cuántos le ponen condiciones al Señor? ¿Sabes qué? Puedes saber mucho, puedes saber cómo pedir perdón, pero no has conocido, no has tenido revelación del nombre de Dios en tu espíritu. En tu espíritu. O sea, perdóneme por ser autorreferente, pero Dios sabe. Yo ahora estoy trabajando, pero yo cuando recibía un dinero, inmediatamente, y Dios lo sabe, inmediatamente yo apartaba el diezmo. Usted me podrá decir, sí, pero yo lo hago a fin de mes, porque el siguiente domingo es primero del mes. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Yo un día aprendí que no basta con hacer las cosas correctas, hay que hacerlas correctamente. Y hay una diferencia abismante en eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lo da al tiro, Señor, hacia ojos cerrados, no me importa si no me alcanza para comprar algo, no me importa si no me alcanza para pagar la luz, pero yo a ti no te debo. Y sabes que no lo hago por cumplir, lo hago por amor a la obediencia. Es distinto cuando usted ha pagado todas sus deudas, se compró todo lo que quería y después a lo mejor diezmó igual, pero ¿sabe qué? Empezó a contar y dijo, ups, me quedo con poquito. Ya se infiltró en su corazón la duda, ¿entiende? No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. No solo hay que hacer las cosas correctas, hay que hacerlas correctamente. ¿Por qué la gente no da? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto que la gente, incluso tenemos una iglesia tan buena para pedir confirmación, hermano? Piden confirmaciones por todo. El Señor te pide que hagas algo o que des algo. No, voy a pedirle confirmación si es del Señor. Que sueñe 3 noches seguidas con mi abuelita y si es así yo entenderé que es tuyo. O Señor, si tú me mandas a hacer esto, sí, pero que tiemble ahora.
no es tuyo. O que me llame en este minuto por teléfono. Cuando el Señor te pide algo, tú obedeces sin pensar, sin pedir tanta confirmación. ¿Sabe por qué? Yo le decía a uno de los jóvenes hace poco, y le decía, ¿sabes qué? Yo prefiero que el Señor algún día me dijo, Katy, se te pasó la mano, antes que me diga, ¿sabes qué? Te hablé y no escuchaste. Prefiero que me diga, ¿sabes qué? Le pusiste mucho. Prefiero que me diga eso. Pero tenemos una iglesia buena para dudar, buena para pedir confirmación, buena para ponerle frenos a la obediencia. ¿Y sabe que a la gente le molesta cuando uno habla del dinero? Pero ¿sabe qué? En el diezmo, en las ofrendas, en el dinero es donde el Señor pesa tu obediencia. O sea, yo lamento que no le guste, pero es así. ¿Sabe por qué? Porque el dinero es algo que a todos nos duele. Nos duele. Cuando usted tiene su dinero, sea poco, sea mucho, cuando uno tiene el control de administrarlo, de dar sustento, de darte tus gustos, ese control es algo que también infiltra tu espíritu. Cuando tú eres capaz de renunciar a eso y decirle, Señor, a ojos cerrados, por amor a ti, a la obediencia y lo suelto esto. Usted no se imagina la autoridad espiritual que gana porque Dios pesa tu obediencia. Pesa tu obediencia. O sea, a mí me da mucha lástima, mucho dolor cuando escucho a los pastores predicar acerca de los beneficios de Dios, de los beneficios de orar, de interceder. O sea, ¿cómo puede ser que uno le tenga que enseñar eso a la gente? O sea, la gente no da, la gente no ora, la gente no ayuna, no porque no se sepa versos de memoria, porque no han tenido una revelación del nombre de Dios en su espíritu. No la tienen. Entonces terminamos teniendo un tipo de judaísmo, ¿entienden? Tenemos nuestros cultos, nuestros rituales, gente que sabe mucho, que sabe cómo pedir perdón, pero que no conoce en su espíritu la naturaleza del nombre de Dios. No la tiene. Yo he venido para dar a conocer el nombre de mi Padre. Por eso sus discípulos y seguidores, sin tener mucho estudio ni mucho dinero, lograron hacer explotar Europa. ¿Saben por qué? Porque ellos tuvieron acceso a su nombre. Ellos conocieron de verdad a Jesús. ¿Y saben qué? Eso cambió sus destinos, transformó